así. Y acá es compartir pantalla, varios participantes. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Muy Pero no se buenas. ve, no se ve el PowerPoint. No No, se pero primero, a ver, ¿querés probar? Es que no está hoy habilitada, Ana María, si me habilitas por fin. Sí, yo tengo acá varios participantes, pueden compartir en forma simultánea. Varios participantes, compartir pantalla. Ahora, viste, es perfecto, ya lo tenés colocado. Muy bien, muy bien, muy bien. Escucho. Bueno, arrancamos entonces, Anita, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos aquí a esta convocatoria desde FANUS. Ahí ve que está sumada nuestra presidenta, Pilar Teresa García. Hola, Pilar. Un agradecimiento a las conferencistas que se prestaron desde un inicio a ser parte de este evento, esta jornada de seguridad alimentaria y nutricional y sistemas agroalimentarios. Creo que en un contexto donde las tendencias de la inseguridad alimentaria y la malnutrición están creando dificultades seriamente para el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible en esa agenda a 2030. Por lo cual consideramos que necesitamos sistemas agroalimentarios que sean más resilientes, que proporcionen alimentos nutritivos a un menor costo y también dietas saludables, asequibles para todos, de manera tanto sostenible como inclusiva. Por eso nos Mesada con pareció, pilete, después mesada, lo dejarlo solito. pensamos que es importante que países como Argentina o como anfitriones nosotros y la invitación a Perú para que compartan cómo están apoyando al sector de la alimentación y la agricultura en este contexto que acabo de mencionar. Para iniciar la primera charla de hoy, les voy a presentar a Elizabeth Kleiman. Ella tiene como formación académica, es técnica química con orientación en biotecnología, licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires y tiene un magíster en gestión de la empresa agroalimentaria por la Universidad Católica Argentina. Muchísimos años de experiencia. Tiene 20 años de experiencia profesional en temas vinculados a políticas alimentarias, especialidad en varias áreas como alimentos, calidad, legislación, etiquetado y educación alimentaria y nutricional, con un enfoque en la agenda de los ODS, en los sistemas alimentarios, producción y consumo responsables, pérdida y desperdicio de alimentos, malnutrición, alianzas estratégicas y transversalización de la perspectiva de género. ¡Wow! ¡Qué currículum, Elizabeth! Actualmente es responsable del área de programas de sistemas agroalimentarios sostenibles en la representación argentina de FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y entre varias actividades previas a su actividad actual, ha tenido varios roles en la gestión pública en el Ministerio, precisamente de Agricultura, Ganadería y Pesca, de aquí de Argentina. Por ejemplo, asesora del gabinete de la Subsecretaría de Alimentos, también asesora en análisis de políticas agroalimentarias, en la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales, fue técnica del área normativa y del área de capacitación en calidad alimentaria. Bueno, nuevamente un gusto, Elizabeth, que estés aquí con nosotros y con toda esta audiencia que nos acompaña para compartir tu charla titulada Sistemas Agroalimentarios y Seguridad Alimentaria Nutricional, ¿cuáles son las acciones de FAO en Argentina? Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, especialmente por tu invitación, por bueno, este diálogo cercano y que nos da esta posibilidad de compartir algunas ideas y algunos de los trabajos que estamos llevando adelante. Siempre es un gusto tener estos espacios y esta posibilidad, así que muy agradecidos a todo el equipo de FANUS, a Ana María, a Pilar, y bueno, un gusto también compartir el panel, como decíamos al inicio, junto con Iris, de un país hermano de la región de Perú, con quienes también desde distintos espacios, desde FAO, estamos también
conectados, entrelazados y empujando esta transformación de los sistemas agroalimentarios sostenibles para dar respuesta justamente a parte de los desafíos que hoy se nos presentan desde un enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional, pero que va mucho más allá y requiere de un enfoque sistémico. Así que una breve presentación de esta introducción justamente que vos hacías referencia de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la cual desde distintas agencias del sistema de Naciones Unidas venimos empujando y cooperando hacia los países, en particular claramente desde FAO por el mandato que tenemos, con un centro en la alimentación y en la agricultura, conectando como vínculos virtuosos para dar respuesta a los distintos desafíos que se plantearon en el acuerdo de los Estados partes que se celebró allá por el 2015 y que están entrelazados, digamos, cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que vemos se entrelazan y se integran con una visión de unicidad y en donde también hay una vinculación que ya no está en discusión de trabajar de una manera transversal en las dimensiones económicas, sociales y por supuesto las ambientales. Entonces, ir por una mirada que transversalice mucho de lo que tal vez hace un tiempo mirando para atrás se trabajaba más como en instancias verticales. Entonces, desde el enfoque de nuestro trabajo es integrar desde una visión sistémica la búsqueda de soluciones para dar respuesta en un primer sentido desde la erradicación del hambre, pero como bien mencionaba antes, cómo esto se relaciona en pos de construir una agenda en positivo, con impactos positivos, a través, por ejemplo, de la reducción de pérdidas y desperdicios que también hacías referencia, de la mano con una producción y un consumo responsable, de la mano con el conjunto de actores necesarios para generar esas soluciones, porque bien sabemos que hoy los desafíos son bien complejos y un solo actor, digamos, no nos podemos parar solamente en la cadena primaria, no nos podemos parar solamente en la cadena de transformación, mucho menos en la distribución y tampoco en la de consumo. Entonces esto requiere de un trabajo conjunto, articulado y coordinado en pos de poder llegar con impactos más grandes y más integrados, como mencionaba. Parte de estos desafíos que también mencionabas en la introducción, por supuesto que se unen de la mano con una agenda, digamos, poniendo foco desde los problemas que se evidencian desde la agenda de alimentación. Lamentablemente la pandemia y otros fenómenos y conflictos que van entrelazándose y en algunos casos generan más oportunidades y en otros casos lamentablemente generan también el retroceso de algunos de los parámetros y de los, digamos, indicadores que hoy tenemos como para ir midiendo si se vienen haciendo las cosas medianamente bien o requiere todavía de un conjunto de cuestiones que aumente o acelere la necesidad de las acciones. Por ejemplo, en este momento estamos en una semana, en la segunda semana de la COP27, que es un ámbito de la cumbre de las acciones en vínculo con el cambio climático y que claramente se están trabajando muchísimas, digamos, posiciones en pos de poder acercar soluciones más próximas en la mirada del cuidado del ambiente, en pos de no solamente desacelerar el efecto de los gases de efecto invernadero, sino, digamos, no solo lo que es mitigación, sino también adaptación a las acciones de cambio climático. Entonces, solo como para poner un ingrediente de que permanentemente hay desafíos que se entrelazan y que requieren de esta acción conjunta que hacía referencia. Algo de los datos que estaba comentándoles que la pandemia trajo por distintas razones en el mundo, porque, digamos, hubo situaciones nunca inéditas en el mundo, que en algunos casos hubo como un desacople de las cadenas de valor, de la distribución de alimentos, y también muchas de las variables del trabajo que se vio afectado de la población. En ese contexto, los índices de inseguridad alimentaria han aumentado, y también trajo de la mano un aumento de la obesidad, que esto, digamos, parecen
efectos independientes, pero no lo son. Y en ese contexto de la obesidad también algo que llamativamente nos pone el tema, digamos, arriba de las prioridades en el conjunto de las Naciones Unidas, que empujamos una agenda vinculada a la alimentación, pero que también tiene un nexo con el tema de las generaciones futuras y digamos, no vulnerar derechos humanos desde la niñez, desde la adolescencia, y del acceso a la información, que tiene que ver también con los niños, en donde en la región varios países están, digamos, con unos índices alarmantes en relación a que si hoy tenemos niños obesos, el día de mañana, si no se realizan acciones a tiempo y con un cambio de hábitos necesario, en un conjunto de calidad de vida, lamentablemente esos niños van a perdurar obesos en su adultez, y eso va a impactar negativamente en tener una población activa con una enfermedad que ya ha sido declarado y hoy, digamos, no está en discusión que la obesidad es una enfermedad. Entonces esa prevalencia va a impactar negativamente en tener una sociedad menos productiva. Parte de los desafíos entonces que hacía referencia en el contexto en el que estamos tiene que ver con el aumento del hambre y la inseguridad alimentaria, con también el alza de los precios y los insumos agrícolas. En parte también ahí entra algo del conflicto de Europa en Ucrania y Rusia, y cómo eso en parte está trayendo algunas oportunidades para encontrar soluciones a ese corte de insumos que hoy no está fluyendo como debía. Cambia algunas lógicas de la comercialización, pero que sin ningún lugar a dudas también requiere repensar lógicas nuevas en pos de tener una mirada mucho más inclusiva y sostenible. Parte de nuestros últimos informes, de hace 2 años más o menos, pero que eso sigue estando vigente, es que la dieta saludable es más cara que una dieta no saludable, o en donde hay un consumo inadecuado de algunos de los macronutrientes, y eso vuelve de alguna manera, si no tomamos las medidas necesarias, a generar círculos negativos en el acceso a esa alimentación más saludable y tener el impacto en la calidad de vida hacia la población. Bueno, y los temas de la crisis climática, como recién hacía referencia, que en estos mismos momentos se están discutiendo en un ámbito global. Un poco, seguramente muchos de los que están aquí presentes conocen, sin ningún lugar a dudas, el esquema, digamos, o el marco lógico de qué hablamos cuando hablamos de sistema agroalimentario. Y aquí un poco verlo como en un esquema estático, pero todos bien sabemos que es un esquema bastante activo, que requiere de estas conexiones, que requiere de estas integraciones, y que justamente es necesario para que fluya desde una punta hacia la otra, si lo vemos como cadena en sí mismo, los alimentos con una necesidad, digamos, que sean consumidos de la mejor manera, que a su vez sean producidos también de la mejor manera, que tengan una mirada de integración de esos actores y actrices que están involucrados en esa producción primaria, desde la agricultura familiar, desde los pequeños productores, desde una mirada también de respeto de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, que esto tenga una relación, porque en muchos casos, y en un país en particular como en el de Argentina, el tema de la distribución y el acceso y la conexión de las diversas economías regionales requiere que haya una lógica estratégica para que los alimentos estén disponibles en todos los territorios o sus equivalentes y en todo momento. Parte de los procesos de transformación, y también parte de los procesos que se dan en el punto de la conexión del consumidor con el productor,
para generar circuitos más cortos, circuitos más eficientes, circuitos más, digamos, que tengan una menor huella ambiental, por un lado, pero también que haya como un conocimiento más directo entre quienes demandan los alimentos y en quienes los producen y quienes los consumen. Luego tenemos todo el paquete, el combo de dónde se desarrolla la alimentación, o a qué llamamos los entornos alimentarios, y esto también es interesante poder contemplarlo, poder definirlo, los distintos alcances, de modo de generar estas alianzas y desarrollos de articulaciones con esta mirada de circuito virtuoso que solemos llamar. Bueno, por supuesto, cómo todo este movimiento se pone a favor y al servicio de los consumidores, preservando... Ahí hay algún micrófono abierto. Decía, y ahí cómo el comportamiento de los consumidores, en un sentido o en otro, de la mano con las diversas políticas públicas, pueden generarse los impactos positivos en la calidad de vida a través de la dieta, y que todo esto cómo se pone en juego a través de, bueno, los distintos actores, tanto del sector público como del sector privado, están involucrados para que todo esto tenga una lógica de funcionamiento. En el caso, focalizándonos, que era un poco lo que queríamos compartir aquí, es contarles algunas de las acciones que llevamos adelante desde FAO en conjunto con el gobierno de Argentina, en distintos niveles, sea con el gobierno nacional y con algunos gobiernos provinciales, y que estamos formalizando desde noviembre del 2020 a esta parte, en parte también como respuesta a estos desafíos que la propia pandemia ha impuesto, distintos acuerdos de trabajo para llevar adelante acciones que están vinculadas muy estrechamente con la seguridad alimentaria y con la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Tal es el caso que nuestro director general, junto con el presidente Alberto Fernández, ha celebrado este primer paso que les comentaba en noviembre del 2020, de los más recientes, junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el director actual regional, Mario Lubetkin, junto a Marisol Merkel, y a nivel de las provincias estamos transitando algunos acuerdos. Iniciamos un proceso en marzo de este año junto a la provincia de Buenos Aires, ahí de la mano con el gobernador Kicillof y el que en ese momento era nuestro representante ad interim, Tinto Díaz, y en agosto, celebrando junto a la provincia de Chaco, de la mano del gobernador Capitanich y del equipo del canciller Santiago Cafiero. Así que bueno, parte de esta agenda a veces se materializa coronando un proceso de acciones que ya vienen dándose de la mano, que ahora les voy a contar, y otras surgen como un punto de partida para estructurar parte de estas prioridades que el gobierno solicita la cooperación a FAO. Como ustedes habrán visto, por suerte Argentina tiene ley de promoción de alimentación saludable, y fue todo un proceso bastante intenso que llevó muchos años de trabajo de muchísimos actores, pero ahí de la mano junto con la sociedad civil, que realmente fue protagonista para todas las tareas de incidencia y de abogacía para que fue en su momento la promulgación de la ley, y luego de sancionada todo el proceso del decreto reglamentario que se cumplió hace muy poquitos días, un año, que ahora está el desafío cómo se construye la implementación efectiva de esta ley, que como recién les describía, los componentes que tiene un sistema agroalimentario justamente tiene distintos desafíos para hacer un trabajo también integral con los distintos actores involucrados. No solamente, si bien el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria o de aplicación, junto con la mirada federal, esto también requiere un trabajo, y así se está haciendo, junto con otros ministerios, como por ejemplo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el mismo Consejo que recién mencionaba.
en un trabajo de vincular a estos actores locales para dar respuesta, y que también esta ley, si bien es conocida como la ley de etiquetado frontal, no solamente concluye en ese punto, sino que también tiene todo un componente en vínculo con los entornos escolares saludables, y que también tiene todo un componente de la mano con la educación alimentaria nutricional. Así también destacar un trabajo mancomunado que iniciamos junto a UNICEF y a OPS, con FAO, y que luego se transmitió y se expandió hacia el conjunto de agencias de Naciones Unidas en Argentina. Y la verdad es que esta tarea también de trabajo interagencial refleja una madurez de poder generar una articulación, y eso también se fue consolidando en un espacio de trabajo que lideramos desde FAO, que lo mencionamos como el Task Force de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en donde generamos sinergias para acompañar de la manera más efectiva y complementaria a las diversas políticas vinculadas en temas de alimentación y agricultura. Así que, bueno, ahí también junto a los demás colegas de las agencias, agradecerles todo el apoyo y compromiso para estas acciones, en donde las plaquitas que aquí ven fue el desarrollo en distintas instancias de distintas campañas, en realidad la misma campaña porque es la misma temática, pero en distintos momentos para poder acompañar este proceso legislativo de manera plena para Argentina. Otro de los trabajos que estamos llevando adelante actualmente, hicimos una primera etapa el año pasado en apoyo a una solicitud del Ministerio de Salud de la Nación, que es iniciar un proceso de revisión y de actualización de las actuales guías alimentarias para la población argentina. Ahí ustedes ven la etapa que sin duda muchas de ustedes han sido parte de ese trabajo o son usuarias de este instrumento tan vital para impartir educación alimentaria hacia la población, sea local, sea comunitaria, sea provincial o sea nacional. Hoy es la referencia para hacer cualquier, consejo o recomendación alimentaria en nuestro país. Y ahí este proceso tiene que ver con este nuevo enfoque que les hacía referencia desde la Agenda 2030, que es en el integrar, más allá de las recomendaciones vinculadas a las cuestiones sanitarias o a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es un poco esta edición en el marco del 2015, sino también integrar distintas recomendaciones en pos de la sostenibilidad ambiental. Entonces ahí, bueno, están habiendo un montón de nuevas evidencias científicas que están este movimiento no ocurre solo en Argentina, por suerte, está ocurriendo en el mundo, pero sí decirles que dentro de la región, si bien Costa Rica está avanzando muy fuertemente con esta temática, este proceso está vivo, y la verdad que es un orgullo poder acompañar este proceso desde FAO en este gran desafío que implica y que va de la mano también con esta implementación plena que hacía referencia de la ley de promoción de alimentación saludable. Bueno, la mención que también muchos de ustedes deben conocer, que año a año cada vez más se viene consagrando y consolidando la celebración del Día Mundial de la Alimentación en Argentina por más actores y más actrices, por más entidades que realmente se apropian de este día para visibilizar el rol central que tiene la alimentación y la agricultura como un eje y como un motor para el desarrollo sostenible. En este año y en esta edición hemos organizado junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca un evento virtual, pero que como este ámbito y este seminario, que si bien es virtual, nos da la posibilidad de traer voces del interior y del territorio extenso a lo largo y a lo ancho del país. Así que ahí tuvimos la participación de un representante por cada una de las regiones del país, con sus distintos saberes y con sus distintas prácticas, poniendo en valor también la cultura alimentaria y poniendo en juego también un efecto de sus acciones muy comprometidas con sus ámbitos y sus comunidades a nivel local. Por ejemplo, uno de los casos tenía una mirada inclusiva para chicos, jóvenes con capacidades diferentes, y la verdad es que fue muy emocionante, además de partes de algunos casos que mostraban una innovación
muy destacada, en donde estaban articulando también distintos saberes, no solamente ancestrales, sino desde la innovación, poniendo a disposición nuevos productos y nuevos, por ejemplo, efectos hacia la salud. Por ejemplo, el extracto con clorofila, que uno de los casos que nos compartían. Así que bueno, esto por supuesto de la mano con la articulación de la agenda regional y global que también acompañó en ese sentido. Algunos de los últimos estudios que venimos realizando de la mano con el corazón, ¿no?, de la charla de hoy, que está centrada en seguridad alimentaria y nutrición, es también que de la mano, para dar respuestas a estos altos índices de inseguridad alimentaria que se vienen dando en el mundo y en la región, también en estos acuerdos que les hacía referencia, surgía la necesidad de ir como entendiendo qué está pasando en los territorios, cómo están funcionando parte de los instrumentos que desde los distintos estamentos del Estado se están llevando adelante, como la tarjeta alimentar, como algunos procesos también de acercar las producciones para los consumidores, con distintas estrategias para la compra a través de mercados o de ferias. Si están, digamos, cómo se encuentran esa manera, digamos, si están dialogando esos distintos programas o si hay brechas y desafíos para poder colaborar y acercar parte de esos actores. Así que algunos ya hemos concluido ese proceso y otros estamos todavía elaborándolos para instrumentar también, como les mencionaba y les comentaba, en esta estructura del sistema agroalimentario sostenible, un trabajo desde la gobernanza y que se acerque, digamos, como un eje central desde la agenda del desarrollo sostenible en vínculo a la estrategia de seguridad alimentaria y nutrición, junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y otros actores vinculados a esta mirada y a esta construcción. Así que esto es casi una primicia que les estamos compartiendo porque lo estamos terminando de elaborar y próximamente esperamos poder compartirlo y llamar un poco al diálogo en función de llevar adelante parte de esa estrategia entre todos los actores involucrados. Aquí, bueno, contarles un poco algo que por suerte también inédito en Argentina está empezando a ocurrir, que es la articulación con un actor que la misma pandemia también lo trajo a mostrar toda su relevancia y su protagonismo, que son los mercados concentradores de alimentos. Aquí estuvimos hace poquitas semanas atrás visitando el Mercado Central de Buenos Aires, que no solamente es un referente a nivel nacional, sino también a nivel regional, desde el volumen de comercialización de productos alimentarios que se llevan allí, pero también hacia otras áreas, y donde existe desde hace 2 años un programa vinculado a la reducción de pérdidas y desperdicios, y donde allí también, bueno, tienen otros programas vinculados a la acción comunitaria, están entrelazando y ordenando el mercado en pos de ponerlo al servicio, generando un triple impacto positivo desde la reducción de pérdidas y desperdicios con las donaciones de alimentos, pero también teniendo un mercado mucho más ordenado, mucho más limpio, mucho más eficiente en términos productivos y también en términos ambientales. Así que la verdad es que fue muy linda esa experiencia. Seguimos trabajando con ellos después en pos de lo que fue la celebración del Día Internacional de la Concientización sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos, con quienes muchos de los que están aquí conectados también tuvimos el gusto de compartir. Ese evento lo organizamos conjuntamente también con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Mercado Central de Buenos Aires, pero que también generamos allí 2 conversatorios con un abanico muy amplio de casos exitosos, tanto del sector privado como del sector público, en pos de sumar experiencias y contagiar que se puede trabajar en esta agenda generando estos impactos, poniendo algunas o incluso muchas acciones que se están haciendo y que tal vez no saben que tienden a la reducción de pérdidas y desperdicios. Y eso la verdad es que visibilizar esta agenda tan desafiante pero tan apasionante al mismo tiempo resulta también muy interesante activar a través de la Secretaría de Agricultura su red, que son más de 150 aliados y socios.
Más de otras iniciativas que trabajamos en esta agenda de pérdidas y desperdicios tiene que ver con la evolución de una herramienta que también se desarrolló desde Argentina en el 2020, con un primer ejercicio de estimación de causas de desperdicios en los supermercados y en los autoservicios. Ahí de la mano con GC1 Argentina, de la mano con el BID, con el Consumer Goods Forum, se desarrolló esa primera publicación, pero no contentos con eso, hicimos todo un trabajo junto también a que se ha sumado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y también el Programa de Naciones Unidas del Cuidado del Medio Ambiente. Se desarrolló un tablero de reducción y sostenibilidad de alimentos, en donde se plasmaron todos los datos en relación a todas estas variables que entran en juego, que es bien complejo, para poder, digamos, por un lado tener información, pero por otro lado facilitar la toma de decisiones en pos de dónde están estos cuellos de botella y poder generar estrategias para la reducción de pérdidas y desperdicios. Así que los informes están disponibles, los pueden consultar, bienvenidos sean sus aportes, pero sobre todo bienvenidos sean sus compromisos para aportar con sus datos desde el sector que sean, en particular desde el retail, para poder nutrir todo este gran tablero día a día. Bueno, acá hay un abanico bastante amplio de otras herramientas que estuvimos trabajando, desde activar distintas estrategias en el ámbito de los municipios. Es un trabajo que hicimos el año pasado en 11 municipios y actualmente la SAGIP está trabajando en una segunda edición ampliando hacia 30 municipios con estas estrategias y con un instrumento que estaba desarrollado anteriormente, que es la Guía Integral para Municipios, en donde se establecen la implementación de esas estrategias a nivel municipal, pero en conexión con los actores locales vinculados a la producción de alimentos y también al consumo. La verdad es que es muy, muy interesante y muy apasionante cómo se generan estas conexiones y incluso en las fases de diagnósticos ya empiezan a aparecer la puesta en marcha de estrategias con el solo acercamiento del diálogo de estos actores. Así que la verdad es que eso nos tiene muy, muy contentos. Otro de los aspectos en los que trabajamos en estos últimos meses fue en el desarrollo de la guía para pymes. Ahí hicimos un desarrollo de punta a punta, haciendo un primer mapeo de autopercibimiento de las pymes en cuánto era necesario desarrollar o no estrategias vinculadas a la reducción de pérdidas y desperdicios. Se desarrolló un primer instrumento que fue después validado y hoy también desde la Secretaría de Agricultura lo están llevando adelante en un conjunto de 50 pymes, también de manera federal, que la verdad nos enorgullece haber generado un poco este instrumento y en apoyo desde FAO a todas estas opciones que los actores en primera persona están pudiendo adoptar, contribuyendo hacia esta transición de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Otro de los ejemplos es el trabajo con los mercados, que algo les hacía referencia desde el Mercado Central de Buenos Aires, pero un trabajo justamente en el marco del acuerdo con la provincia de Buenos Aires, con un conjunto de mercados dentro de la red bonaerense, en donde también está dando resultados muy, muy potentes y muy efectivos en todas estas dinámicas de trabajo. Y otro documento que es una nota de política, solemos llamar desde FAO, en donde plasmamos un poco el conjunto de todas estas experiencias y una síntesis de lo transitado, pero también los desafíos hacia adelante que están atravesando esta agenda desde las pérdidas y desperdicios, pero también en conexión con la seguridad alimentaria nutricional, en conexión con lo que los sistemas agroalimentarios sostenibles tienen para hacer como parte de la solución a todas estas dinámicas de trabajo. Este es una gráfica que lo llamamos como un mapa de territorialidad, que tratamos de plasmar algunas de las acciones en donde llevamos adelante algunos de los estudios que les estaba haciendo referencia, parte de los programas en los que acompañamos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, parte de los
municipios que son miembros activos de la red regional de América Latina y el Caribe, de ciudades intermedias y de sistemas agroalimentarios, que muchos de ellos también estuvieron presentes hace poquitos días atrás en la reunión global del Pacto de Milán, que es un ámbito que se lidera directamente desde los municipios, pero los entendemos como entidades activas y que traccionan esta agenda viva, porque digamos, los procesos de producción suceden en los territorios y es muy interesante poder escucharlos y poder acompañarlos en mejorar parte de sus prácticas en pos de todas estas variables que se entrelazan, como vengo comentándoles y ustedes conocen. Y bueno, parte también de las acciones en relación a los mercados concentradores de alimentos. Algo de lo reciente, pero que me parecía que también desde el ámbito de FANUS, en conexión con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y también con el sector productivo, es esta nueva mirada y el relanzamiento de una primera cumbre federal de bioeconomía que fue liderada y organizada por el Consejo Federal de Inversiones de la Nación, en una primera edición donde la provincia de Santa Fe fue la anfitriona, pero que este es un evento que vino para quedarse y establecerse en una dinámica anual, en ir rotando por distintas provincias, vinculando a la bioeconomía como una oportunidad para el desarrollo y la innovación de Argentina como proveedora hacia el mundo, siendo parte también de las respuestas a estos desafíos globales que les presentaba al comienzo. Así que un ámbito muy interesante para estar atentos también en la conexión con la Agenda 2030, y allí desde FAO vamos a estar acompañando también parte de esas dinámicas. Bueno, un poco cerrando, no sé si me excedí del tiempo, pido disculpas por eso. El marco estratégico de la FAO tiene como horizonte el promocionar y el acompañar y el incidir en generar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente, una mejor calidad de vida en definitiva, sin dejar a nadie atrás. Así que invitarlos a todos ustedes a que se sumen a esta causa, que se sumen al esfuerzo que vienen haciendo, a nuestro esfuerzo para trabajar de la mano y generar alianzas estratégicas que lleguen mucho más lejos de lo que podemos llegar por separado. Y finalmente, a ver si lo logramos, aquí un pequeño videíto para compartir con ustedes. A ver si escuchan, si sale el audio. Ay. Podía fallar, ¿no? A ver si lo logramos. ¿Me confirman si escuchaban la música? No, Elizabeth, no se escuchaba el audio del video. Se escucha nada, ¿no? ¿Y ahí cómo hacemos? Elizabeth, en la barra del Zoom, a la mano, en la parte baja, a la mano derecha, hay unas opciones que es compartir audio. Ahí lo encontré. A ver ahora. Ay, sí. Dale. Bien. La prevención de la pérdida y el desperdicio de alimentos es posible. Sé parte. En un mundo donde 1 de cada 8 personas pasa hambre, 1/3 de los alimentos producidos para consumo humano se pierde o se desperdicia. Los alimentos pueden perderse en el campo, durante procesos industriales, lugares de almacenamiento o en el transporte. Al mismo tiempo, también pueden desperdiciarse en nuestras casas. La búsqueda de soluciones requiere un trabajo conjunto y colaborativo, donde todos los actores participemos integrando las dimensiones social, económica y ambiental. El objetivo 12 sobre consumo y producción responsable de la Agenda 2030 tiene una centralidad y un rol clave para contribuir con triple impacto positivo:
Argentina cuenta con el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, liderado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y junto a la Red Nacional de Miembros y Aliados, avanza en la implementación de la estrategia Valoremos los Alimentos 2030, generando herramientas en territorio para fomentar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes. Promovamos un enfoque de circularidad y eficiencia, aportando a la seguridad alimentaria y nutricional, evitando la dilución de recursos en procesos aislados y contribuyendo a la lucha contra el hambre y el cambio climático. Tenemos una enorme oportunidad. Suma tu propósito al círculo virtuoso de la prevención de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Solo así lograremos mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor calidad de vida sin dejar a nadie atrás. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bien, yo lo que les quiero... Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante, muy interesante. Yo lo que les quiero comentar, ¿me escuchan? Ok. Resulta ser de que alguien entró en la conversación, posiblemente fueran de otro lugar, cercanito a las personas que estaban hablando, porque desde FANUS, desde mi coordinación, están todos totalmente silenciados, todos totalmente silenciados. Entonces lo que se escuchó tiene que ser de alguna parte que puede haber sido, no sé, si de Elizabeth estaba cerca gente que hablaba, no sé, mi amor, pero eso es lo que le quiero decir. Estaban así, insistían varias veces, por favor, y yo les quiero contar que desde acá están todos silenciados. Bueno, hermoso, realmente hermoso. Muchísimas gracias y ahora te dejo, Marcelita, para que hagas la coordinación. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. La verdad que, bueno, un lujo y orgullo de estar aquí en Argentina, donde hay tantas iniciativas y sabemos que en algún punto, en pérdida y desperdicios, Argentina está liderando la región, lo cual, bueno, felicitaciones. Ahora vamos a escuchar a Iris Cecilia Ordóñez Guerrero. Iris es ingeniera agrónoma, tiene una maestría y doctorado en ingeniería agrícola en el área de planificación y desarrollo rural sustentable, con foco en agricultura familiar, seguridad alimentaria y nutricional, extensión rural y políticas públicas. Ha realizado varios estudios recientes, por ejemplo, el monitoreo del derecho a la alimentación adecuada, diseño de índice de pobreza multidimensional, gestión pública con enfoque intercultural, y actualmente es coordinadora de CISAN, que es el Centro de Investigaciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de la línea de seguridad alimentaria de la Facultad de Ingeniería Agraria de la Universidad Católica Sede Sapientiae de Perú. Es miembro del Grupo Latinoamericano de Trabajo sobre Pérdidas y Desperdicios de Frutas y Hortalizas, desde ahí viene mi contacto, que saludo también, veo ahí en el auditorio a Dag desde Brasil que nos está acompañando, muchísimas gracias. También Iris se desarrolla en el punto focal del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Es consultora investigadora agraria, tanto nacional como internacional, y últimamente capacitadora de FAO sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. Es idealizadora, diseñadora de escuelas de campo para agricultores en pérdida y desperdicio de alimentos. El título de la charla de Iris es La extensión rural en el contexto de la transformación de sistemas agroalimentarios. Nos va a compartir toda su experiencia y va a describir los sistemas alimentarios,
las cifras tan preocupantes de malnutrición y cómo, a través de la extensión rural, se puede colaborar y ayudar en mejores técnicas de producción y en todo lo que es la relación con la agricultura familiar. Te escuchamos, Iris, y nuevamente gracias por haber respondido positivamente a nuestra invitación. Hola, ¿cómo estás, Marce? Buenas tardes con todos, todas. Ana, nuestros compañeros del grupo de investigaciones en pérdidas y desperdicio de alimentos, Elizabeth, y todos los que hoy día nos acompañan en este conversatorio. Agradecerles por la oportunidad y decirles que estoy bastante contenta de poder conversar con ustedes acerca de un tema que realmente es relevante y de preocupación mundial, ¿no? Nosotros como países de la región realmente nos sentimos bastante presionados ante este problema, puesto que tenemos diferencias estructurales respecto a los desarrollados, ¿no? Ustedes me entienden al respecto, ¿no? Decirles también que es una tremenda preocupación para mí hacerles una presentación luego de la presentación de Elizabeth, que ha sido tan completa, también estructurada, ¿no? Desde ya les voy preparando para el impacto, ¿sí? Bien, entonces vamos a lo que nos han invitado. Bien, agradecerle a Fanus, ¿no? A Marcela por la oportunidad también, ¿no? Bien, voy a conversar con ustedes respecto a lo que es la extensión rural en el contexto de la transformación de los sistemas alimentarios. De esto ya tengo un buenísimo preámbulo con Elizabeth, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar para tratar de encajar el entendimiento del desafío, el gran desafío que tiene la extensión rural para poder articularse con ese sistema agroalimentario sostenible y sensible a la nutrición que, bueno, que es lo que se está buscando a nivel de todo el planeta, ¿no? Muy bien, entonces empezamos a conversar respecto a las diferencias conceptuales, ¿no? Sistema, ¿qué cosa es un sistema, no? Recordarles que un sistema es un todo que no se puede separar en partes independientes. Y hay propiedades de ese todo que no tiene ninguna de las partes, ¿no? Entender este concepto es realmente necesario, pues eso nos hace involucrarnos dentro de ese sistema, mirarnos como parte de ese sistema, como esa parte de ese todo es realmente elemental para poder entender esta problemática mundial en el que todos estamos inmersos y en el que todos de una u otra manera somos responsables de lo que se viene viviendo. El sistema alimentario es entonces, partiendo del entendimiento de lo que es sistema, es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, ¿no? Un sistema alimentario es completamente multifacético y abarca desde la agricultura, la salud, el medio ambiente, género, mercados, comercio, asistencia humanitaria y entre otros diferentes ámbitos. Hablar de un sistema alimentario no es quedarnos en el entendimiento del sistema productivo, que sería la dinámica de la producción de alimentos, sino es hablar de toda la cadena alimentaria que se inicia desde que el agricultor planifica la producción de un determinado alimento hasta que ese alimento está en nuestro plato de comida, ¿no? Entender que en todo ese largo camino que es tan complejo y desafiante, existen un sinnúmero de actores que interactúan, que se interrelacionan de una u otra medida. Entender que en toda esa línea, en todo ese camino, ¿no? Hay una infinidad de recursos que entran y salen en ese sistema, ¿no? Entonces, tener eso muy claro es muy base, muy fundamental para que podamos adentrarnos en lo que se quiere trabajar hoy día. Los sistemas alimentarios son por naturaleza dinámicos. Eso quiere decir que
El sistema alimentario que teníamos hace 100 años no es el mismo que el que teníamos hace 50 años que tenemos actualmente, ¿no? Son dinámicos porque todo sistema es dinámico. Vamos evolucionando, ¿no? Ha evolucionado en las últimas décadas y seguirá cambiando, seguirá modificando de acuerdo a cómo las presiones se van instalando en ese sistema. Pero el sistema alimentario, con todos sus actores, no solamente es el único que evoluciona, sino que un actor importante, que son las sociedades, ha cambiado drásticamente en los últimos 30, 40 años. Y para ser más específico, en los últimos 20 años. Hoy en día, las sociedades como actores posicionados dentro de la etapa del consumo tienen nuevas demandas, tienen nuevas exigencias, ¿no? Queremos cada vez más acercarnos a productos de rápido consumo, de bajo costo, y por otro lado también tenemos las exigencias de consumidores que quieren productos muy bien elaborados, productos que no tengan ninguna malformación, productos que tengan diferentes diferentes formas, que diferentes colores, diferentes sabores, ¿no? Entonces, todas las demandas de los consumidores han cambiado. Y han cambiado, por un lado, para generar nuevos mercados, pero también eso ha generado nuevas presiones en ese sistema. Tenemos nuevos hábitos alimentarios, ¿no? Hoy en día tenemos un abanico de consumidores con diferentes hábitos, ¿no? Y finalmente tenemos un sinnúmero de presión sobre todos los recursos, ¿no? Presiones que vienen de todos los lados, puesto que el abanico, como les decía, de consumidores y las demandas de estos son muy variadas. Las interrelaciones que se desarrollan entre todos los actores de este sistema alimentario definitivamente están en desequilibrio, ¿no? Tenemos por un lado la gran agroindustria, la industria agroalimentaria, que tiene toda una serie de ventajas, pero también una gran cantidad de desventajas, ¿no? Necesitamos regulaciones urgentes en esa industria agroalimentaria. Nosotros actualmente vivimos inmersos en la globalización agroalimentaria, ¿no? Exportamos e importamos alimentos, y esa exportación de alimentos está moviendo toda esa dinámica de la exportación de ecosistemas. Cuando nosotros exportamos algún producto, por ejemplo aquí en Perú, mango, plátano, exportamos arándanos, exportamos uva, ¿no? Nosotros no solamente estamos exportando el producto, nosotros estamos exportando agua, nosotros estamos exportando nutrientes, estamos exportando suelo. Y no solamente queda ahí, nosotros estamos exportando toda la dinámica de una familia que produce en el campo, estamos exportando todos esos servicios ecosistémicos que muchas veces, y por las regulaciones legislativas de leyes en los países, no están acordes con un tema de equidad y de justicia para los pueblos productores, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos, por ejemplo, del agua virtual, ¿no? De los nutrientes virtuales, del suelo virtual. Es una dinámica que, si bien es cierto, trae beneficios para los países, ¿no? Genera empleo, incrementa nuestros ingresos como país, pero por otro lado, está ahondando las brechas en cuanto a pasivos ambientales, en cuanto a las relaciones de equilibrio, las relaciones de trabajo entre las mismas sociedades. Esas relaciones ciertamente están muy desequilibradas. Y yo les puedo dar un ejemplo, ¿no? Nosotros acá exportamos diferentes frutas para el mundo, ¿no? Y vivimos en un proceso de contrarreforma agraria, ¿no? Y en ese proceso en el que los inversionistas son privados y de fuera del país, ¿no? Hay una presión por el uso de los recursos. Viene el inversionista
¿no? Aglomera una cantidad de tierras que son de pequeños agricultores familiares, ¿no? Elimina la agrobiodiversidad que existe por naturaleza en esas áreas de agricultura familiar para plantar, ¿no? De una forma mecanizada un monocultivo. Luego que planta el monocultivo, ese monocultivo pasa a ser atendido de una forma, ¿no? A través de sus propios asistentes técnicos, a través de sus propios extensionistas, ¿no? Donde el agricultor se constituye en un operario nada más, que no tiene voz y voto respecto a eso. El cultivo se produce, ¿no? Y todo ese producto sale al mundo. La rentabilidad va a llegar para la empresa, ¿no? Y la empresa va a pagarle al agricultor. Sin embargo, lo que estamos viendo, que en esas relaciones hay un desequilibrio y una brecha que se está profundizando, pues el agricultor recibe una cantidad de X de dinero por ese arriendo de suelo, pero no está recibiendo una compensación por todos esos pasivos que esa dinámica, que ese emprendimiento está generando. En algún momento la empresa cierra, ¿no? Se va o cambia de rubro o simplemente deja esa comunidad para irse a otro lado. Esa comunidad queda, pero todo el ecosistema ya no vuelve a ser el mismo. Entonces, ese desequilibrio tan fuerte que se está viendo en el campo, ¿no? Tiene que ser regulado por legislación. Actualmente nosotros estamos inmersos en un modelo de desarrollo que está fallido. Nosotros somos por excelencia productores, extractores, productores, consumidores y desechadores de recursos. Y eso creo que todos están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Nosotros vamos y compramos 1, 2, 3, 4 pares de zapatillas, ¿no? Como el modelo que va saliendo en cada estación, ¿no? Pero no tenemos la sensibilidad de pensar que cada zapatilla o cada atuendo que vestimos, ¿no? Es producto de una extracción de recursos, de la producción de ese bien. Yo lo compro, lo consumo y muchas veces porque tiene ciertas pequeñas fallas lo desecho. Y ese desecho que pasa a ser un pasivo ambiental, ¿no? No entra nuevamente a la cadena de producción. Lo que estamos buscando hoy en día, ¿no? Es cambiar ese sistema, ese modelo de desarrollo, por un modelo que sea más inclusivo, por un modelo más saludable para el medio ambiente. Estamos tratando de transitar hacia la circularidad, ¿no? Hacia una economía circular, que tampoco va a ser la solución, sino que es un paso hacia un modelo más estable, ¿no? Estamos en esa transición. Perú, ¿no? América Latina, Europa, que es quien lo está liderando, está en ese proceso. Pero necesitamos como sociedad entenderlo, sensibilizarlo para entrar en la dinámica. Caminamos hacia la circularidad. Los países ya tienen sus hojas de ruta. Perú tiene una hoja de ruta que está ya promoviendo para promover leyes en el marco de ese modelo. Esperemos que se definan, que se establezcan, ¿no? Y esperemos que eso pues traiga, ¿no? Traiga ese anhelo, consigamos ese anhelo, ese objetivo de poder parar un poco con los impactos que este modelo actual está generando. Tenemos todo este panorama, ¿no? Y más para profundizar. Pero yo me quedo con algo que escuché de Adela Cortina, ¿no? Que es una filósofa española. Nosotros tenemos una serie de problemas en el sistema alimentario, tenemos una serie de problemas con todas esas interrelaciones entre los actores de ese sistema, ¿no? Estamos viviendo todos los impactos de esos problemas entre las interrelaciones, ¿no? Y todo eso se debe a los valores éticos de nuestra sociedad. Estos valores, según Cortina, serían la base, ¿no? La escasa ética que tenemos para con el mundo estarían siendo la base para todo este gran problema
mundial que todos vivimos. ¿Sí? Ahora, los sistemas alimentarios no son más eficientes. Necesitamos transitar hacia un nuevo sistema alimentario, ¿no? Con las características que ya Elizabeth nos ha comentado, ¿no? Más equitativo, más inclusivo, más resiliente, más sostenible, más ético. Ahora, el transitar a ese sistema definitivamente es todo un desafío, ¿no? Porque ahora tenemos una serie de elementos, una serie de variables que están acabando con esas posibilidades de poder llegar al 2030 con resultados más concretos, más próximos. Tenemos, por ejemplo, que vivimos en un panorama mundial en el que el hambre, ¿no?, está posicionándose, en que el sobrepeso y la obesidad tiene una carga tremenda en las sociedades, cadenas de valor globales que excluyen a los productores, a los pequeños productores, ¿no? Cada vez se hace más difícil entender la importancia de la inocuidad de los alimentos y exigir, ¿no?, que se legisle al respecto, y no solamente se legisle, sino se cumpla con los criterios de inocuidad en la producción de alimentos, ¿no? Tenemos los desiertos alimentarios que cada vez se expanden en América Latina. Aquí en Perú tenemos un panorama fuerte en ese aspecto, ¿no? Aliado a todo esto tenemos un serio déficit de servicios de saneamiento, ¿no? Comunidades enteras que no tienen acceso al agua potable, que no tienen acceso a servicios que son elementales para poder conseguir la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Tenemos la puerta abierta al gran agronegocio, ¿no? Y eso está yendo en contra de esa agricultura familiar que produce policultivos. Las pérdidas y desperdicios de alimentos cada vez son mayores, ¿no? A pesar de que hay una fuertísima campaña mundial en estos últimos años para poder disminuir los desperdicios alimentarios, hay una parte que son las pérdidas alimentarias que todavía necesita ser trabajada con más ciencia, ¿no? Puesto que en esa parte y en los países en desarrollo como el nuestro es donde se concentran muchos de los problemas, muchas de las causas que necesitamos solucionar. Se incrementa la disponibilidad de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y como consumidores nos vemos nos vemos totalmente indefensos, puesto que a pesar de las leyes que existen ya en América Latina respecto a la protección de nuestros niños frente a esto de las cantinas escolares y todo, el negocio internacional de ultraprocesados nos está sacando la vuelta, ¿no? Y se está posicionando de otras. Tenemos tierras degradadas, ¿no? Tenemos anemia, que se va a incrementar, ¿no? Por déficit de micronutrientes. Y es que los micronutrientes muchas veces, no muchas veces, sino generalmente, ¿no?, son insumidos por una persona en su dieta cuando esta dieta es variada, es nutritiva. Y las dietas variadas y nutritivas cada vez más están siendo lejanas a los consumidores de los países más vulnerables, ¿no? Cada vez más la canasta básica familiar nutritiva es un sueño para las familias más pobres, ¿sí? Entonces, solamente por recordar algunas cifras, ¿no?, respecto al hambre, los últimos informes, y esto ya lo vimos con Elizabeth también, ¿no? El último informe de FAO, el SOFI, nos indica que en el mundo 9.8% de nuestra población vive situaciones de hambre. Y vivir en situaciones de hambre no es cualquier cosa. Vivir en situaciones de hambre significa que 9.8 millones de personas, ¿no?, están viendo vulnerado su derecho a la alimentación y por ende su derecho a la vida. Existen países, ¿no?, en la región que ya han establecido como ley el derecho a la alimentación, pero otros países como el mío todavía están en camino, ¿no? Y hay otros países en los que ni siquiera se habla del tema, ¿no? Este panorama no puede ser ajeno a nosotros, ¿no? Pareciera para algunos estratos económicos que esto es normalizado y esto es así y no hay más.
pero nosotros sí tenemos que definitivamente abogar porque esta situación cambie. La pandemia nos ha hecho retroceder significativamente en el avance que ya teníamos respecto a la disminución del hambre. Tenemos el gran desafío de poder acercarnos un poco más hasta el 2030. América Latina no está fuera de la problemática mundial. 8.6% de nuestra población vive en situaciones de hambre. Y cuando me refiero a hambre, me refiero a esa situación angustiante, ¿no?, de las familias de no tener un pan para llevar a sus bocas, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de una dieta nutritiva, sino estamos hablando de hambre, o sea, gente que no tiene para comer, ¿no? Imagínense el transitar de esa gente que no tiene para comer hacia llegar a un momento de tener que comer y luego transitar hacia el otro punto que es comer y comer nutritivamente, ¿no? Hay un largo camino que se está profundizando, que se está agudizando en estos últimos tiempos. Entonces los datos están ahí, ¿no? Tenemos estimaciones, como ustedes pueden ver, a ver si saco mi puntero. Acá está. Tenemos estimaciones, como ustedes las pueden ver acá en los recuadros, ¿no? Y aún así, nosotros estamos haciendo unas predicciones porque no tenemos data, digamos, más próxima para este último año. Ahora, el hambre en el mundo crece, ¿no? Y el índice global del hambre 2022 nos indica de que los impulsores del hambre, que son básicamente 4, pero no son los únicos, también están creciendo. Y eso asusta, porque el precio de los alimentos, por ejemplo, crece. Las personas que viven en la pobreza extrema están creciendo. El número de conflictos, que no solamente es Ucrania y Rusia, crece, ¿no? Y las temperaturas están en aumento. Tenemos otros impulsores del hambre, sin embargo, ya estos nos dan un panorama muy serio de lo que estamos viviendo y un panorama que requiere, como dijo Elisa, como dijeron mis antecesores, no de un trabajo individual, no requieren de un trabajo país, requieren de un esfuerzo global, ¿no? Porque vivimos en un sistema y entendiéndonos como dentro de un sistema, ¿no? Tenemos que generar sinergias para poder juntos salir adelante. Eso es respecto al hambre. Ahora no puedo regresar sin mi puntero. Acá, a ver. Ya no puedo regresar con mi puntero. Espérenme que me están fallando mis habilidades técnicas. A ver. Bueno, no puedo. Vamos a hacerlo por acá, por otro lado. Entonces, tenemos el sobrepeso y la obesidad, que es otro punto que quería yo comentarles. El sobrepeso y la obesidad, además del hambre, el sobrepeso y la obesidad también es otro problema que se agudiza. O sea, por un lado, miren ustedes, tenemos el panorama del hambre y por el otro lado tenemos el panorama del sobrepeso y la obesidad, que parecieran contradictorias, ¿verdad? Nos indican los datos que 40% de la población mundial actualmente vive en situaciones de sobrepeso u obesidad y 58% viven ese problema aquí en las Américas, ¿no? El informe de nutrición mundial que nos trae los datos más actualizados, ¿no? Nos indican que si ustedes, por ejemplo, ven aquí en la pantallita, nos indican que el sobrepeso para tanto hombres de 5 a 9 años, mujeres de 5 a 9 años y hombres de 10 a 19 años y mujeres de 10 a 19 años, el sobrepeso se ha incrementado para los 4 grupos. La obesidad se ha incrementado. Y estos son últimos estudios de los últimos años, pues los estudios definitivos que se han hecho son solamente hasta el 2016. Pero en los últimos análisis que se están haciendo, se está evidenciando que en estos últimos años el sobrepeso y la obesidad sigue su misma tendencia en alza, ¿no? El SOFI de este último año nos indica también que el sobrepeso en menores de 5 años se ha incrementado, que la anemia en mujeres de entre 15 y 49 años también se ha incrementado,
y que la obesidad también viene en una tremenda alza. Entender los impactos del incremento del sobrepeso en menores de 5 años, de la anemia y de la obesidad, realmente es adentrarse en un análisis realmente impactante, ¿no? Porque las consecuencias de estos problemas de sobrepeso, anemia y obesidad realmente son serias y muchísimo más serias para los niños, ¿no? Para los pequeños que van a tener todo, que tienen toda una posibilidad de vida, que tienen que desarrollarse, que tienen que desarrollar su sistema cognitivo, que tienen que prepararse a exigencias del mundo, ¿no? Tenemos a las mujeres, cuando vemos la anemia entre mujeres de 15 y 49 años, el problema no es solamente la anemia en ellas, sino que son mujeres en edad fértil y son mujeres que van a tener, tienen la posibilidad de engendrar hijos que acarreen con este problema de anemia. O sea, estas mujeres posiblemente tengan niños que nazcan con anemia, que estructuralmente no tengan la misma conformación que un niño que proviene de una madre sin anemia, ¿no? Y por último, la obesidad en adultos, ¿no? La obesidad en adultos es un serio problema público, no es actual, ¿no? Se viene incrementando. Y bueno, todo el gasto público que hacemos para poder mitigar un problema de obesidad, pues es un gasto que se desvía, podría muy bien irse a otras áreas, ¿no? Pero tenemos que hacer ese gasto público para poder atender a las personas que tienen ese problema. Entonces, la obesidad genera pues una serie de problemas mayores, ¿no? Es una de las causas principales de la mortalidad en el mundo. Entonces, estos problemas son realmente serios, son alarmantes, y bueno, necesitamos conocerlos para poder entender los desafíos de ese sistema agroalimentario sostenible del cual estamos hablando. Regresamos a todos los desafíos que nos muestra este sistema alimentario actual y nuevamente reiteramos que tenemos un camino a seguir, transitar hacia un sistema alimentario eficiente. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué entendemos por todo esto, no? La tarea es transitar hacia un sistema alimentario equitativo, inclusivo, resiliente, que nos ayude a conseguir lo que la FAO está proponiendo, ¿no? Una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Sin embargo, llegar a esta visión realmente necesita un trabajo muy arduo y conjunto. Porque como ustedes ya acaban de ver, en el mundo de la malnutrición, que es la principal causa de la salud, ha evolucionado, y esto demanda que se dupliquen los esfuerzos y se adopten medidas en materia de nutrición. Necesitamos, frente a esta visión, frente a este gran desafío, ¿no? que la FAO nos presenta y que va de la mano con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitamos promover nuevos sistemas alimentarios sostenibles y ante esto desarrollar estrategias públicas y privadas que integren a todos los actores. Porque esta lucha no es una lucha de un solo lado o de algunas partes, es una lucha de todos. En este escenario tan desafiante es que cobra importancia la mirada hacia la dinámica de las cadenas productivas. Y en esas cadenas productivas nosotros ponemos nuestros ojos en los principales actores, que son las agricultoras y los agricultores de esas cadenas productivas. Es ante esto que se hace evidente la importancia de hacia la extensión rural como un camino hacia acercarnos a ese gran desafío. ¿Y la extensión rural qué cosa es? La extensión rural no tiene una única definición. Puede variar según el país o la institución que la ofrezca, ¿no? Generalmente se entiende como un servicio de acompañamiento y apoyo de parte de profesionales a los productores agrarios, ¿no? Apoyo en lo que es en el tema comercial, apoyo en el tema organizativo, productivo, y es un servicio que ha evolucionado
desde ser un proceso, un servicio de una simple transferencia de conocimientos técnicos hacia un proceso de innovación agropecuaria, ¿no? Eso es lo que nos dice Landini. Desde que sus inicios, cuando la extensión se entendía como el proceso de transferencia de conocimientos, hasta ahora, que se entiende la extensión como un servicio que te lleva o que debería llevar a los productores hacia la innovación agropecuaria, ha habido mucho camino recorrido, ¿no? Nosotros, si podemos ver en las imágenes que les he colocado acá, inicialmente pues teníamos un servicio de extensión en que el ingeniero era lo máximo, ¿no? Era el ser supremo, y el agricultor solamente recibía las indicaciones, él era un actor pasivo, ¿no? Que no tenía conocimientos, que no podía aportar, que sus saberes no importaban, ¿no? Pasamos a otro momento en el tiempo en el que la extensión se va abriendo hacia el entendimiento de la importancia de los saberes y de los actores de campo, ¿no? Empezamos a tener un acercamiento con el agricultor, un tú a tú, una horizontalidad, ¿no? Y empezamos a abrirnos, ¿no? Viene Freire, acuérdense de la importancia de Freire en este proceso de evolución de la extensión rural. Freire, con su enfoque dialogista de la extensión, nos abre la mirada hacia la importancia, ¿no? de esa comunicación, más que transferencia, ¿no? Freire nos dice claramente, o sea, la transferencia es la colonización de una cabeza que se siente superior a otra. Nosotros hablemos de comunicación bajo términos de horizontalidad con los agricultores. Y es así como las diversas prácticas de extensión se empiezan a modificar, ¿no? Para tratar de llegar más, ¿no? a ese público que eran los agricultores. Hoy en día nosotros podemos observar países, y dentro de los países podemos observar servicios de extensión que trabajan de la mano con los agricultores y de manera participativa, entendiendo que todos son actores del desarrollo, ¿no? Y que todos tienen que estar incluidos, ¿no? Betancourt, en una investigación muy reciente y muy, muy simpática que ha hecho, ¿no? Nos indica que existen múltiples enfoques en América Latina respecto a lo que es la extensión, ¿no? Y dentro de esos múltiples enfoques, ella distingue que lo que está predominando es la comunicación difusionista y dialogista. La comunicación difusionista entendida como la transferencia de tecnología, y la dialogista como el enfoque freireano de horizontalidad en la comunicación y la participación en todo eso, ¿no? Ya Landini nos dice que en la mayoría de los países de América Latina hay múltiples enfoques, como lo dice también Betancourt, ¿no? Y esos múltiples enfoques muchas veces se dan dentro de un mismo territorio, ¿no? Y dependen, como dijo Landini, de las empresas, de las instituciones, ¿no? Del Estado, de cómo solicite el servicio a los extensionistas. Entender la coexistencia de estos enfoques diferentes, variados, nos permite verlos como complementarios y no como contradictorios, ¿no? Y esa es la riqueza, ¿no? Del entendimiento de este caminar de la extensión rural, ¿no? Entender que las diferentes extensiones que han caminado con sus diferentes enfoques se pueden unir, se pueden complementar, pero todas tienen que apuntar hacia un planeta más vivible, más sostenible. En esta dinámica de la extensión, el extensionista es uno de los factores clave, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy claro aquí. El extensionista, pues, se ha convertido en el actor relevante, ¿no? En un nexo, en un mediador entre el mundo fuera del campo con el mundo dentro del campo. Los extensionistas son impulsores directos o de base del desarrollo rural, local y regional. Son actores clave, y la conexión entre las comunidades y los demás actores involucrados, ¿no? en esa cadena agroalimentaria. Es un mediador que, además de ser un mediador, debe tener una postura flexible que le permita trabajar con las partes. Se necesita entonces en América Latina, en el mundo, un nuevo perfil de profesional
que conjugue todos estos diferentes elementos. Yo cuando doy mis clases a mis estudiantes les digo, ¿no? Prácticamente un extensionista es un superhombre y una supermujer. Porque el mundo demanda un extensionista holístico, ¿no? Que tenga visión holística, que tenga habilidades, capacidades, valores, conocimientos, competencias en general, ¿no? Y que se pueda adentrar en la dinámica de vida de la comunidad sin dejar atrás lo exógeno, ¿no? Esto realmente es un reto para estas generaciones de extensionistas que van a ser los instrumentos, ¿no? Que van a intervenir muy fuertemente en ese proceso de transformación del sistema agroalimentario. Caminamos de un extensionismo tradicional al nuevo extensionista holístico, ¿no? Que es el super extensionista, ¿no? La idea, según dice Villarreal, ¿no? Es que estos extensionistas, actualmente estos extensionistas holísticos, ayuden a los agricultores a transitar de ser simples productores a agroempresarios. O sea, fíjense ustedes el gran desafío que se le impone a un extensionista, ¿no? Que tome de la mano a un agricultor tradicional, lo haga transitar por la cadena, ¿no? Que le haga entender todas esas entradas y salidas del sistema, lo conecte con el mercado y lo vuelva un agroempresario. Es un desafío altísimo, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer en la vida práctica, en la vida real, sí se puede hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inversión. Necesitamos mucha inversión, mucho entendimiento, mucha sensibilización, necesitamos gobernanza para que se fortalezcan estas capacidades de los extensionistas, ¿no? Y podamos en América Latina servirnos, apoyarnos de estos servicios que son tan elementales para el desarrollo del agro, ¿no? Aquí está ¿no? Lo que sería el nuevo extensionista holístico, que incluso si ustedes perciben en la imagen, ¿no? Pasamos de entender un extensionista como antes lo entendíamos, era hombre, ¿no? Hoy en día sabemos que no solamente cuando hablamos de extensionista hablamos de hombre, hablamos de mujer, ¿no? Hablamos de aquel actor, aquel profesional que va a involucrarse en el desarrollo de las personas del campo. Ahora, todo un reto, ¿no? Y se tiene que articular hacia la producción de alimentos, a los actores que producen los alimentos, que son los agricultores. Pero en América Latina, ¿no? Estos agricultores familiares representan el 80% de las explotaciones, son dueños de las explotaciones agrícolas, ¿no? Estamos hablando de que tenemos un 80% de agricultores familiares que son los que producen entre 27 y 67% del total de la producción de alimentos, ¿no? Generan entre el 57 y 77% de empleo agrícola y son compradores netos de alimentos. O sea, el extensionista ya tiene un desafío de llevar al productor a un estatus de empresario, ¿no? De hacerlo transitar en toda esa cadena. Pero además de ese desafío, tiene que asumir el desafío de adentrarse en un espacio que tiene múltiples otros desafíos, como son los espacios de agricultura de América Latina. Acuérdense que la extensión rural inicial no trabajaba con los pequeños agricultores, trabajaba con los agricultores más consolidados, con aquellos que tenían mayores capacidades, mayores recursos. Los agricultores de subsistencia, los pequeñitos, ellos nunca han tenido asistencia técnica, nunca han tenido extensión rural. Ellos han caminado solos, ¿no? Con las ayudas que hemos tenido, ¿no? Y aquí tengo que reconocer el importantísimo trabajo que FAO, que los programas de cooperación han hecho en el Perú y en América Latina, ¿no? Al ayudarnos en esa transición, al adentrarse en esas dinámicas muy endógenas de los países y asumir todos esos desafíos. Entonces, tenemos ese reto del extensionista, ¿no? De unir sus propios desafíos
¿no? Con los desafíos que trae la agricultura familiar. Ahora, la extensión rural, como tal, tiene otros tantos desafíos globales, ¿no? Tenemos tendencias que tenemos a las cuales tenemos que acercarnos, ¿no? De pasar de un pensamiento tradicional, de una mirada tradicional de la extensión hacia una otra mirada que involucre a actores, que involucre más conocimiento, más innovación, ¿no? Que involucre a todos los sectores que están comprendidos dentro de la dinámica de los sistemas alimentarios, no que se entienda como un proceso, como un sistema, como un servicio descentralizado, ¿no? Que no se enfoque solamente en la tecnología, como se hacía, sino que también se enfoque en los problemas propios de la dinámica de la agricultura, en el mercado, en las condiciones locales, ¿no? Y que sea más horizontal, ¿no? Sobre todo. Son desafíos globales muy amplios, ¿verdad? Pero que podemos ir abarcando poco a poco a partir del entendimiento de la importancia de la extensión rural frente a los sistemas agroalimentarios. Tenemos retos, ¿no? Y aquí, como Fao bien lo dice, hay necesidad de hacer eco a las demandas de un nuevo sistema alimentario que sea sostenible, ¿no? Hay necesidad de que se invierta más en la extensión rural, que se legisle, que se formulen políticas para que esto pueda impulsarse más. Hay necesidad de que los actores participen, se involucren a través de la sensibilización, de la información, ¿no? Necesitamos formar extensionistas, necesitamos fortalecer las capacidades de los que ya existen hacia esos nuevos desafíos de ese sistema agroalimentario frente a la nutrición, ¿no? Necesitamos producir, pero no necesitamos producir monocultivos, necesitamos producir para llegar a tener una alimentación variada, nutritiva, equilibrada, culturalmente aceptable y todo esto, ¿no? En estos retos de la extensión rural necesitamos un fuerte protagonismo de la academia, ¿no? En la formación teórica y práctica de los extensionistas, y que estos tengan a la vez una visión holística de liderazgo con miradas en la innovación. Y para tener innovación tienen que tener, pues, se tiene que hacer investigación. Y para que haya investigación tiene que haber a la vez inversión. Es todo un círculo, ¿verdad? Necesitamos mayor apoyo y promoción de la investigación científica. En el caso de la extensión en mi país no lo hay todavía. Hay países como Brasil, ¿no? En el cual tuve el privilegio de vivir y trabajar, apoyé a FAO Brasil, ¿no? Hay inversión para la investigación científica en esta área, ¿no? Se detuvo un tiempo con el gobierno que estaba saliendo, sin embargo, nos lideran. Tienen, en el tema de extensión rural, Brasil tiene mucho para enseñarnos a nivel de región, ¿no? Así como Argentina, Chile, Colombia lideran todos los temas de nutrición, ¿no? Guías alimentarias, estrategias de alimentos, todo esto, así, el tema de la extensión nos lidera, nos hizo un ejemplo a seguir. Luego, necesitamos el fortalecimiento, el acompañamiento, la articulación, ¿no? De las instituciones que promueven la extensión rural en la región. Y cuando hablamos de instituciones, tengo dos instituciones acá que no son las únicas, pero son ciertamente las que tienen una mirada más global, ¿no? Tenemos a RELACER, que es la Red Latinoamericana de Extensión Rural. Es una ventana para poder promocionar, para poder trabajar los temas de extensión rural. Y tenemos a GIFRAS, que también es otra ventana muy interesante para poder conocer, para poder interactuar, para poder asociarse, ¿no? Recientemente GIFRAS acaba de pasar un evento importante que ha tenido, donde se ha hablado de la extensión y su conexión con la nutrición, ¿no? Bien, es eso lo que les quería comentar. Son muchos desafíos los que tenemos por la frente, pero crean ustedes que con articulación, con ganas, con muchos sueños, mucha esperanza, lo podemos conseguir. Bien, gracias. Ahí les dejo mi contacto. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Iris. Y justamente que mencionaste la importancia de las instituciones y específicamente la academia y las universidades. Y veo varios compañeros, así como mencionó alguien de Brasil, de Unicamp,
también las colegas de la Universidad de la República desde Uruguay que nos están acompañando y escuchando, María Clara Melchiori de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entonces creo que todos los países de Latinoamérica tenemos el mismo escenario en cuanto a que muchas veces tenemos recursos limitados y acotados, y creo que desde las investigaciones, desde la academia, puede llegar a ser un aporte muy interesante, sobre todo en este escenario, ¿no?, tan preocupante, en un escenario donde me quedé con una frase que asusta cómo crecen los impulsores del hambre, esa descripción de esos 4 impulsores, los precios, las personas bajo línea de pobreza, que no estamos exentos en ninguno de los países, los conflictos, la temperatura. Pero bueno, felizmente no nos quedemos, o sea, tenemos que estar movilizados por estas cifras preocupantes, pero también entusiasmados por todo lo que se puede hacer, todo lo cual ustedes lo han planteado. Entonces creo que queda un desafío muy importante por delante. No sé si quieren hacer algún aporte más, chicas. De mi parte, la verdad es que volverles a agradecer este espacio sumamente enriquecedor me ha resultado, y creo que han sido complementarias nuestras presentaciones y enfoques, tendiendo, quedó claro, hacia la transición y transformación de los sistemas agroalimentarios que requieren de estas fuerzas y visiones holísticas desde cada uno de los actores. Digamos, cada uno se tiene que correr como del propio eje, pensando en ese bien común conjunto. Aunque parezca una redundancia, realmente lo conseguimos desde ese lugar. Así que quedamos a disposición en nuestros contactos, nuestros mails, para seguir profundizando no solamente en esta, digamos, intercambio, sino en seguir construyendo acciones en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos. De igual manera, Marcela, compañeros todos, compañeras, agradecerles por la participación, ¿no?, por escucharnos, ¿no?, por este mensaje que les estamos llevando. Decirles que, bueno, estamos en un camino, somos parte de ese grupo que viene empujando todo este tema, y bueno, atenta a cualquier apoyo adicional, cualquier otra conversación que podamos tener al respecto. Gracias, Marce, gracias, Ana, gracias a todos. Bien, entonces, Marcela, ¿te parece que ya damos por finalizada estas 2 hermosas conferencias? Sí, Anita, Bueno. creo que sí, la verdad que ha sido todo muy enriquecedor. Ahí en el chat está el video, el link al video que puso Elizabeth Kleiman, que la verdad que es muy, muy inspirador. Y creo que, bueno, como siempre que uno concurre a actividades de estas características, por un lado asustan los datos, pero que no paralicen, sino que tomemos todas estas iniciativas para, bueno, ojalá, como dice alguien ahí, ojalá se pueda cumplir el 2030, ojalá podamos alcanzar estos ODS. Por lo menos hay varias iniciativas al respecto, así que nada, nuevamente gracias a las disertantes, un placer, un honor tenerlas aquí. Muchas gracias a todos los que se sumaron y nos están acompañando, desde Uruguay, Brasil, México, Argentina, distintas provincias del país. Y bueno, gracias Anita por esta posibilidad y por todo el apoyo para la logística del evento. Muy bien, y yo lo que les quería comentar, porque preguntaron que habían entrado tarde y querían ver todas las charlas, y en pocos días va a estar subido todo esto, como siempre, a la webFANUS, y ahí van a poder disfrutar nuevamente las conferencias. Bueno, entonces les digo muchas gracias por participar y hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós.